Bien, ¿verdad, hermano? Que Dios les bendiga en esta tarde. Queremos compartir, ¿verdad?, en esta hora un tema de la palabra del Señor, donde vamos a estudiar lo que es, ¿verdad?, la unicidad de Dios, o, ¿verdad?, más conocido con lo que es, ¿verdad?, la unidad del Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, para dar inicio, hermano. Quiero invitarles a abrir sus Biblias y vamos a tomar la palabra del Señor, ¿verdad?, en esta tarde. Queremos hacer este estudio, ¿verdad?, con el propósito de poder alcanzar almas para el Señor y aclarar algunas dudas de lo que muchas veces, ¿verdad?, dentro de las religiones o dentro de lo que es el cristianismo secular, ¿verdad?, o el cristianismo que hoy existe, ¿verdad?, a nivel mundial, lo que es, ¿verdad?, en cuanto al Dios, al Elohim de los cielos, ¿verdad? Algunas personas pues piensan que Dios es una Trinidad, ¿verdad? Otros piensan que Dios es un Dios dual y otros pues creemos, ¿verdad?, que Dios, vamos a ver a través de la luz de las Escrituras, si Dios, ¿verdad?, es una Trinidad o Dios es un Dios dual o Dios es uno, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Pero, ¿verdad?, en esta ocasión vamos a tomar la palabra del Señor en el libro, ¿verdad?, de la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 3, verso 16, ¿verdad?, donde quiero que compartamos esta palabra y la podamos poco a poco, ¿verdad?, vamos a poder ir entendiendo, ¿verdad?, esta porción. Quiero aclarar esto, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, que el propósito de esta palabra no es competir con ninguna corriente teológica, tampoco, ¿verdad?, discutir, ¿verdad?, con laicos o maestros bíblicos, sino pues sencillamente presentar a las personas que quieran conocer de Dios, ¿verdad?, en este caso, y aprender más de nuestro Creador, ¿verdad?, darles un estudio, ¿verdad?, y de algunos versos de la Biblia, y vamos a tratar de hacerlo lo más corto, ¿verdad?, que podamos, para que así podamos compartir y ojalá sea de mucha bendición, ¿verdad?, para las personas que nos están o nos van a ver y nos van a escuchar, ¿verdad?, a través de este medio, de este canal, ¿verdad?, en YouTube. Así que vamos a tomar la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Verdad? Aquí está muy implícitamente expuesto, ¿verdad?, la doctrina de la unidad de ese eterno Dios, ¿verdad?, donde Pablo, el apóstol, nos enseña a través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16. Aleluya. Si lo tenemos, decimos amén y leemos. ¿Verdad?, honrando el nombre poderoso de nuestro Adón. Dice así, 3:16. Amén. Aleluya. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Amén. Bien, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios, Elohim, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero, ¿verdad?, comenzar y decirle que el Dios, nuestro Elohim, nuestro Dios, es un ser infinito. ¿Verdad? En un sentido, por decirlo así, Él es incomprensible, ¿verdad? Como puede decir Job, dijo uno en el libro de Job, dijo Sofar, ¿verdad? ¿Descubrirás tú las profundidades o los secretos de Dios? Dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pablo el apóstol dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33.
Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos al estudio, ¿verdad?, de la naturaleza de Dios, debemos de ser en primer lugar humildes, debemos ser reverentes. ¿Quién puede, verdad, de nosotros los seres humanos definir, verdad, la naturaleza y la esencia del infinito Dios? No solo sus caminos son inescrutables, insondables, más Él, verdad, dentro de lo que es su perfección, su santidad y sobre todo, verdad, hermano, su naturaleza. Él nos ha revelado a través de la palabra, verdad, lo necesario, lo esencial de la naturaleza de Dios para poder servirle y adorarle. Amén. En primer lugar, Dios es un Dios personal, verdad, un ser personal es uno que quiere tener, verdad, que tiene conciencia en sí mismo, que posee intelecto, sentimiento y voluntad. La personalidad de Dios es revelada en su trato con Moisés. Y ahí vamos a entrar al tema, verdad, en lleno, donde Dios declaró a Moisés en Éxodo, capítulo 3, verso 14, donde dice la palabra, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Después, verdad, en Éxodo, capítulo 6, verso 2 al 3, dice el Señor, yo soy Yahweh, aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente o como el Shaddai. Dice, en mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos, ¿verdad? La palabra hebrea, de la cual viene la raíz, ¿verdad? Yahweh es Yod, Hei, Bad, Hei, ¿verdad? Entonces, hermano, quiero que miremos que Dios es un Dios único. En primer lugar, queremos aclarar esto, ¿verdad? En pequeñas palabras o pocas palabras, a las personas, ¿verdad? Que nosotros creemos en un Elohim, un solo Dios, con sus muchas y diferentes manifestaciones, pero que en la deidad de Dios, ¿verdad?, en su divinidad, no hay tres personas, como enseña el credo católico romano, que nació en el año 325, ¿verdad?, por el emperador Constantino, ¿verdad?, en el concilio de Nicea. Entonces, ¿verdad?, nosotros creemos en un Dios que se revela al ser humano, un Dios que se ha dado a conocer al hombre a través de su gracia, su bondad y su poder. Su naturaleza es infinita, su comprensión mucho más que esto. Pero queremos entrar, ¿verdad?, a la palabra, hermanos, donde queremos compartir algunos versos de las Escrituras, donde nos muestran la palabra, ¿verdad?, de que Dios es solamente un ser, un Dios que no puede estar dividido en tres personas separadas, ¿verdad?, como se nos enseñó dentro del cristianismo. Entonces la palabra del Señor, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, es muy difícil para nosotros como personas entender a un Dios infinito. Por eso es que la mente finita de nosotros los hombres, ¿verdad?, no podemos entender a un Dios infinito. Por eso, ¿verdad?, hoy pues queremos compartir estos versos de la palabra del Señor y después vamos a dar, ¿verdad?, el momento para ciertas inquietudes o preguntas, ¿verdad?, que vamos a tener a través de algunas hermanas, ¿verdad?, que queremos compartir en esta tarde. Pero sobre todo quiero que vayamos y leamos Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 4, donde Dios, ¿verdad?, da su revelación a través de la palabra, y Él dice, ¿verdad?, como le dijo a Moisés, y Dios se lo revela a Moisés, y Moisés era el responsable de enseñarle al pueblo de Israel quién era su Elohim, quién era ese Dios, el cual los había sacado de la tierra de Egipto. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 4. Dice así la palabra: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Repito la palabra. Aleluya. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. O sea que Él es uno. Vemos desde el principio, ¿verdad?, que Dios se reveló a Moisés como un ser único, como un solo Dios. Y por eso es verdad que nosotros predicamos esta palabra y enseñamos esta palabra para que esta palabra pueda ser difundida y pueda ser compartida a través, ¿verdad?, de este medio. Pero la manera que queremos también es alcanzar almas para el reino de Dios, ¿verdad? Y si alguien que tenga
alguna inquietud a través de esta palabra, tiene alguna pregunta, pues en su momento, ¿verdad?, la estaremos nosotros contestando. Que nos lleguen a hacer sus preguntas o sus inquietudes o sus comentarios, ¿verdad?, a través de este pequeño estudio. Queremos, ¿verdad?, honrar a Dios, y dice su palabra, ¿verdad?, que Él es un Dios. No hay dos dioses ni tres dioses, ¿verdad? Solamente la idea de creer en varios dioses, ¿verdad?, es una idea politeísta, ¿verdad? Mientras que el Dios de la palabra, el Dios de las Escrituras, es uno. Y hemos visto, ¿verdad?, algunos versos de la Biblia que queremos compartir con ustedes para que miremos a través de la palabra de que ese Dios se reveló, que ese Dios siempre habla, ¿verdad?, en su momento, en su revelación, como Dios único. Para eso quiero, ¿verdad?, que abran sus Biblias en el libro de los Salmos y vamos a leer la palabra del Señor. El libro de los Salmos, ¿verdad?, donde vamos a compartir algunos versos de las Sagradas Escrituras para darnos cuenta, ¿verdad?, de que realmente Dios en su manifestación quiere que el hombre entienda, quiere que el ser humano lo conozca, pero de la manera correcta a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a leer la palabra en el Salmo capítulo 89, verso 7 al verso 9. Quiero leer esta palabra, ¿verdad? Y después vamos a ir, ¿verdad?, a lo que dice o enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad?, más correcto como el Nuevo Pacto. Pero para eso queremos leer estos versos de la Biblia para llevarte en este pequeño estudio a lo que es, ¿verdad?, entender, porque hay un problema serio, ¿verdad?, de que si Yahweh es Yahshua y si Yahshua es Yahweh, o si cada uno de ellos son seres separados, o en otras palabras son dos dioses o dos Elohim. Pero vamos a ver la palabra aquí, que la misma palabra se revela a sí misma, y vamos a ver quién es al cual está sujeto el viento, el mar y la creación misma que Dios hizo, ¿verdad? Y en su sola potestad Dios la puso para que estuviera sujeta a la autoridad de ese Elohim. Yahweh es su nombre, ¿verdad? Dice el Salmo capítulo 89, verso 7 al verso 9. Vamos a compartir esta palabra y ahí nos vamos a dar cuenta. Después vamos a ir al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, a leer esto mismo que ya se cumple, ¿verdad? Ya, y vamos a entender si Yahshua era Yahweh o no era el mismo Elohim del Antiguo Pacto. Dice así la palabra del Señor. Salmo 89, verso, aleluya, verso 7 hasta el verso 9. Leemos honrando al Señor y dice: Dios temible en la congregación de los santos o de los Kadoshim, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Yahweh, Elohim de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahweh, y tu fidelidad te rodea. Verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Aleluya. Leamos todo el 9, hermano, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Leamos juntos, dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Vemos aquí, ¿verdad?, en uno de los salmos, que dice la palabra que Yahweh es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene, ¿verdad?, el dominio sobre el mar, sobre las tempestades, sobre sus olas. Dice aquí la palabra que Él sosiega con su palabra las ondas del mar cuando éstas se embravecen. Entonces vamos a ver después en el Nuevo Pacto si Yahshua era Yahweh, ¿verdad?, o es otro, porque dice la palabra aquí que solamente Él, el Elohim del Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto más correcto,
es al único que se le sujetaban los vientos y las olas de la mar. Ahora vamos a ver otro salmo, ¿verdad? Salmo 107, verso 28 y verso 29. Salmo 107, para los que van a buscar en su Biblia, ¿verdad? Y en sus casas. Salmo 107, verso 28 y verso 29. Leemos honrando a nuestro Elohim. Dice así: entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Lo que decía ya, ¿verdad? Lo que leíamos en el salmo anterior. Volvemos a leer la palabra y dice: entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Amén. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, ¿verdad, iglesia, pueblo de Dios, que a ese Dios eterno se sujetan los vientos, las tempestades, las olas del mar, y Él las apacigua con su palabra. Vamos a ver en esta parte, porque el mismo Yahshua se revela en un hecho tan importantísimo, también en el libro, ¿verdad?, del libro de Mateo. Vemos ahí la palabra cuando los discípulos, ¿verdad?, sus talmidín, sus apóstoles iban, ¿verdad?, en la barca, y vamos a ver qué sucedió en esta porción de las Sagradas Escrituras. Con el contexto en mente, ¿verdad?, del salmo que acabamos de leer, vuelvo a retomarlo y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Dice: entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones. Quiero compartir, ¿verdad?, el libro de Mateo con este contexto de estos versos de Salmo 107, 28 y 29. Vamos a ir al libro de Mateo, ¿verdad? Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 27 y verso 25 hasta el verso 27. Repito, ¿verdad? Con el contexto de Salmo 107, verso 28 y 29, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 25 y verso 27. Amén. Voy a leer el verso 28 del Salmo y después voy a leer Mateo capítulo 8, verso 25. Voy a leer, ¿verdad?, honrando el nombre de nuestro Elohim. Entonces claman a Yahweh en su angustia y los libra de sus aflicciones. Leíamos en el salmo anterior, ¿verdad?, que Él sosiega las ondas del mar con su palabra. Veamos lo que dice aquí en su cumplimiento, hermanos, porque casi este salmo que acabo de leer, como que estaba profetizando lo que iba a suceder en el tiempo del Mesías, para que nosotros entendiéramos y la gente entienda que Yahshua, Yahweh, es un solo Dios, es el mismo Dios, con una manifestación diferente, pero es el mismo Elohim del Antiguo Testamento. Ese Yahweh de los ejércitos es Yahshua. Y después vamos a leer, para poder, ¿verdad?, entender mejor esta palabra, lo que dice en el libro de Éxodo y también algunos versos de las Escrituras, para probar, ¿verdad?, que realmente Yahshua es Yahweh y que no hay otro Dios fuera de Él. Dice Mateo 8, verso 25. Y vinieron sus discípulos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, hermanos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Vamos a dar un pequeño relato de lo que estaba sucediendo. Los versos 23 y 24 nos narra la palabra que cuando ellos entraron en la barca y Él entró y sus discípulos le siguieron al Mesías, se montaron en la barca, y cuando ya iban a mitad, ¿verdad?, del mar, dice la palabra
que he aquí el verso 24, se levantó en el mar una tempestad grande. Por eso leímos el salmo anterior. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor estaba dormido. En su desesperación, dice el salmo que leíamos, dice que ellos claman a Yahweh y Él los libra de sus aflicciones. Veamos aquí el relato de la palabra, que cuando la tempestad se levantó y ellos iban en la barca, el maestro iba dormido y dice que la barca parecía hundirse, las olas y el viento estaban queriendo hundir la barca, y dice la palabra en el verso 25 que vinieron sus discípulos y le despertaron al Mesías diciendo: Señor, Adón, sálvanos que perecemos. El verso 26 dice la palabra: y les dijo el Señor: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Ahora quiero que note el verso que sigue, que dice que los hombres que estaban ahí se maravillaron, porque ellos sabían que al único que el mar y los vientos le obedecían era el Elohim de Israel, ese Yahweh de los ejércitos, porque ellos conocían la palabra que estaba ya escrita a través de los salmos, que decía que solo al Dios de los cielos, al Elohim de los cielos, se le sujetan los vientos y las tempestades. Y por eso ellos se quedan sorprendidos, ¿verdad? Grandemente, cuando el Señor se levanta y dice que reprendió a los vientos y a la mar, y ellos le obedecieron y se hizo gran bonanza. Verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea que no hay otro Dios, no hay hombre alguno en la tierra, ni habrá jamás nunca, al cual los vientos le obedezcan y el mar solamente se sujetan al que los creó. Es más, dice la palabra que el mar no puede traspasar sus límites. Hasta donde Dios le señaló límites, hasta ahí el mar puede llegar. Amén. Pero cuando Dios le ordena al mar salirse de sus olas, ahí el mar obedece a Dios. Y vemos aquí una prueba, ¿verdad?, de que Yahshua es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. No hay otro Dios, y lo vamos a leer en la palabra, ¿verdad?, para que entendamos que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, como lo conocemos tal, ¿verdad?, lo conocimos en el cristianismo, o el Elohim del Antiguo Pacto, es el mismo Yahshua o el mismo Elohim del Nuevo Pacto, o conocido más, ¿verdad?, como el Nuevo Testamento. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Vamos a ir, ¿verdad?, a otro verso en el libro de Éxodo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Alaba al Señor porque Él está vivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 23 del libro de Éxodo, verso 20. Aquí quiero que miremos algo muy maravilloso, que si Dios nos da la vida, ¿verdad?, y nos da la oportunidad, nuestro Dios, vamos a estar compartiendo otro video, ¿verdad?, si Dios quiere, hermanos, acerca de lo que es el nombre del Eterno. Éxodo 23, verso 20. Dice así la palabra del Señor, hasta el verso 21. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino,
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Verso que sigue. Guárdate delante de él y oye su voz. Dice Hebreos, decía el escritor a los Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya. Dice, aleluya, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aleluya. Porque mi nombre está en él. ¿Verdad? Aquí vemos que la palabra dice, enviaré mi ángel delante de vosotros. Ese ángel que habla la palabra aquí, hermanos, era el mismo Yahshua. Y vamos a leer la palabra y vamos a ver ahí, dice el Señor a Moisés, que él iba a ir delante de él y que estuvieran sujetos a él, que le fueran obedientes, que no fueran rebeldes a su voz, porque él no perdonaría. Porque dice que en él está el nombre de Yahweh. Aleluya. ¿Verdad? Entonces damos gracias al Señor. Amén. Y podemos ver nosotros, hermanos, la prueba más contundente de que Yahweh y Yahshua es el mismo, es donde dice los salmos que leíamos y lo que leíamos en el libro de Mateo. Donde dice la palabra, ¿verdad?, que a Dios se le sujetan los vientos, las tempestades del mar, las ondas del mar, y a Él está sujeto todo lo creado, porque Él lo hizo. Aleluya. Y vemos que cuando Yahshua reprende al viento y le da orden al mar que se sosieguen, dice que hizo bonanza, el mar, los vientos cesaron, y dice la palabra que hasta los hombres que iban con Él ahí, dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Se quedaron admirados, ¿verdad? Porque ellos solamente sabían que había solo alguien al que se le sujetaba eso, y era al Elohim, Yahweh de los ejércitos. Amén. 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 Solamente quiero leer un verso más y después vamos a dejar el tiempo, ¿verdad?, para que compartamos algunas preguntas, algunas inquietudes dentro de lo que es el pequeño tema, ¿verdad?, que estamos queriendo compartir. Isaías 43, otro verso en el antiguo pacto, ¿verdad?, que muestra que Yahshua es Yahweh. Capítulo 43, Isaías, verso 11 y verso 12. Leemos honrando al Señor así. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 43, verso 10. Aleluya, y verso 11. Vosotros, dice Yahweh, sois mis testigos y mi siervo, a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis, para el que no entiende, ¿verdad?, que yo mismo soy. Oiga, qué tremendo. Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, qué tremendo esto, no ha sido formado Dios, ni lo será después de mí. Verso 11. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. La invito a usted que escucha y ve este video, ¿verdad?, y esta palabra, que compare el verso 11 con Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, donde Pedro da testimonio y dice que solamente hay un nombre sobre todo nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Los versos anteriores dan el nombre de Yahshua, y por eso dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino en Yahweh o Yahshua, que significa Yahshua, Yahweh es salvación. Por eso es que dice aquí el 11, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, no hay dos salvadores, solamente hay uno, y ese es Yahweh, que también quien es Yahshua. Amén. 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 Así que, hermanos, aquí, ¿verdad?, dejamos esta parte.
Si hay alguna, bueno, no sé, las hermanas, ¿verdad? Alguna pregunta, pues podemos hacerla en esta tarde. El propósito, amigo, que vas a ver esto, hermano, es compartirte, ¿verdad? Esto tan importante y que es de mucho peso espiritual, porque no podemos nosotros predicar, ¿verdad?, una palabra fuera del contexto de las Sagradas Escrituras. No podemos decir que hay 2 dioses o que hay 3 dioses o 3 personas, ¿verdad?, en una Trinidad, porque Dios no es una Trinidad, Dios es uno. Eso lo enseña la palabra, hermanos, a través de la historia, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis o Revelaciones. Dios es uno. Oye Israel, dice el Señor, Yahweh, vuestro Elohim, Yahweh, un Elohim es. Y dice aquí la palabra, dice en el verso 10, ustedes son mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, ese siervo es Yahshua. Y dice, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aleluya. Y dice al final del verso, dice, aleluya, antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Amén.